Entonces, para entender un poquito más referente a la importancia de conocer los conceptos básicos de estadística a la hora de manejar un software estadístico, ya sea este SPSS, puede ser PSPP, puede ser Recommander, Jamovi. Hay varios o varias maneras de utilizar un programa estadístico, pero los conceptos siempre son los mismos. O sea, yo tengo que manejar los conceptos básicos de estadística para poder calcular ya sea el promedio, los gráficos, una prueba, un análisis de conglomerado, reducción de dimensión, o sea, sí o sí debo conocer los conceptos básicos de estadística para poder utilizar un software estadístico. Entonces, siempre partimos de la premisa que la estadística, el punto de vista de la investigación, es la ciencia que se encarga de la recolección, ordenamiento, representación, análisis e interpretación de datos. Entonces, según Salazar, lo que nos comenta es, si yo voy a hacer una investigación, primero parto de qué es lo que voy a investigar. Ahora, ¿cómo voy a recolectar esa información? Luego tengo que saber ordenar esa información y llevarlo a un software estadístico. Luego lo que me hace ese software estadístico es quitar unos resultados, hacer un análisis e interpretación de esos resultados que me dio y sacar una conclusión y publicar ese trabajo que he hecho. Muchas veces cuando hablamos en la parte de volúmenes de datos grandes, muchas veces el estadístico, el investigador, hace una investigación, encuentra los resultados, sea esta favorable o no, llega a demostrar una hipótesis y luego son las personas que están en cargos superiores son las que deciden si realmente se toman las acciones correspondientes. Entonces, vamos a entrar a los tipos de estadística. Tenemos las clásicas, podríamos decirle que tenemos la estadística descriptiva, que describen el comportamiento de las variables a partir de su recolección de datos. Luego tenemos la estadística inferencial, como su nombre lo dice, es inferir, o sea, yo tomo una muestra de una población, o sea, una población, un conjunto grande de datos, yo no puedo llegar a esa totalidad de personas o individuos que estoy trabajando por varios motivos. Puede ser por el tema de infraestructura, puede ser por el tema de costo. Entonces, como no puedo llegar a todo eso, entonces yo lo que hago es tomo una parte de ese total o de esa población y lo utilizo. Y a eso se llama muestra. Y a partir de esa muestra yo puedo hacer una inferencia. Entonces ese es un tipo de estadística inferencial. Luego aparecieron la estadística matemática que estudia los fundamentos matemáticos. Ven las nuevas fórmulas, demostraciones, nuevos comportamientos de variables, a qué distribución se asemeja, a qué comportamiento tiene. Entonces eso es estadística matemática donde ellos se dedican a demostrar y ver los casos correspondientes a nuevos modelos matemáticos o nuevas distribuciones que van apareciendo. Y luego tenemos la estadística aplicada, más bien esa del área que la mayoría utilizamos prácticamente. Por ejemplo, en ciencia de la educación se le llama estadística aplicada, en psicología se utiliza como psicometría, en medicina se utiliza como bioestadística. Prácticamente son eh, el estudio específico en ciertas áreas, pero teniendo en cuenta como base la estadística. Como la estadística es amplia y en medicina, por ejemplo, vamos a encontrar cierta característica de la población que se puede aplicar. La misma cosa diríamos con los psicólogos, aplican los test psicométricos o aplican otro test de evaluación para ver ciertos comportamientos, cierta característica que tiene. Entonces, cada uno tiene su área de aplicación. Esos son los cuatro tipos de estadística. Entonces, para aplicar una técnica estadística siempre es importante conocer qué es una variable y cómo se puede clasificar estas variables. Entonces la variable es una característica que puede fluctuar de una persona o de un objeto a otra cosa. Si yo le pregunto a un auditorio las edades que tiene, esto van a ir fluctuando. Una persona, Juan puede tener 25 años, Pedro puede tener 32, María puede tener 15, Belén puede tener 42. O sea,
Eso es una variable. La edad es una variable. ¿Por qué? Porque puede fluctuar la respuesta de los individuos acorde yo vaya preguntando a mi auditorio. Entonces, ese tipo de variable tiene sus propias clasificaciones. Tenemos las que son cuantitativas, que expresan netamente números. Por ejemplo, puede ser la edad, puede ser, por ejemplo, la distancia, el recorrido, la cantidad de horas de estudio, nivel de ingreso. Esos son variables que son de cantidades. Luego tenemos las variables que describen cualidad. Por ejemplo, puede ser el color de ojo de las personas. Puedo preguntarle al auditorio, por ejemplo, de qué distrito viene, de qué departamento, cuál es su nivel socioeconómico. Esas son variables cualitativas que tienen ciertas características o cualidades. Estas a su vez se vuelven a subdividir las que son de carácter cuantitativa. Las variables que son discretas, dijimos que se describen mediante números. Estas pueden ser, por ejemplo, las discretas son los que pueden tomar valores puntuales. Por ejemplo, la edad, número de hijos de una persona, por ejemplo, cantidad de sillas en un solo auditorio. Esas son variables discretas. Pueden tomar valores o toman valores puntuales. Y las variables continuas son las que admiten decimales. Puede ser, por ejemplo, la distancia, puede ser el tiempo recorrido, si vamos a tomar milésimas de segundos, por ejemplo, si hay una competencia de carrera de la Fórmula 1, ellos, por ejemplo, toman los segundos, milésimas, y las milésimas tienen en cuenta esa subdivisión. Por ejemplo, el peso, si estoy hablando en kilo, puede ser que tenga 18,5 kilos. Son las variables que se pueden o que tienen la posibilidad de que se puedan agregar en decimales. Esas son las variables continuas. Luego tenemos las variables que son cualitativas, las que describen cualidades. Tenemos la nominal y la ordinal. Y vamos a comenzar con la ordinal. Entonces, la ordinal es lo que tiene una característica que describe un orden. Como su nombre le dice, ordinal. Por ejemplo, el nivel de educación de una persona. Si hablamos primario, secundario, terciario. O sea, tiene un orden. Entonces, si yo llego al nivel terciario, yo tuve que haber pasado por primario y secundario. Entonces tiene un orden. Puede ser nivel socioeconómico o preferencia de un cierto tipo de producto. Si le gusta mucho, poco, indeciso, no le gusta luego, no es aceptable el producto. Tiene que haber una orden en la respuesta. Y la variable nominal no tiene esa característica, no está incluido el orden. Y podríamos decir la religión de una persona, qué tipo de religión, o el club favorito de una persona. Me van a decir los clubes y la religión, pero el que sea que me elija un club no tendría un orden con respecto a los otros clubes, por ejemplo, ya sea también la parte de religión, la misma cosa, todos son por iguales prácticamente. Entonces, en el caso nominal no tiene una orden en la respuesta que puede tener la variable cualitativa. Entonces, esas son las dos variables que sí o sí hay que saber identificarla a la hora de aplicar unos cálculos estadísticos, porque de acuerdo a estas variables yo sé qué puedo calcular y qué no. Y los gráficos que se utilizan en estadística comienzan con distintos tipos de gráficos. Podemos comenzar. Por ejemplo, podemos comenzar con un gráfico circular o sector o torta, como lo llama. Tenemos los gráficos de barra. Esta puede ser simple, horizontal, puede ser vertical. Las ventajas y desventajas que tienen estos gráficos, lo que se recomienda en los gráficos de sector o de torta es que no superen esta categoría 7 categorías o 7 subunidades. Porque cuando ya son más de 7, 8, 9, 10, aquí en el gráfico de torta ya se enciman todos los resultados y es muy difícil que el lector llegue a interpretar el porcentaje o los valores que le estamos dando o la categoría aquí o etiqueta o viñeta. Y aquí no tiene ningún problema. Yo puedo acá añadir en este eje de X, puedo añadir 5, 6, 7, 8, 9, 10 columnas, siempre y cuando pueda identificar qué significa en cada color. Entonces es muy importante saber en qué momento utilizar los tipos de gráfico también.
Luego tenemos otro tipo de gráficos que son gráficos de barras agrupadas. Eh, este tipo de gráficos se suele utilizar cuando ya podemos utilizar dos tipos de variables. Por ejemplo, en este caso tenemos artículos de zapato que fueron vendidos en el año 2014 y 2015. En este caso ya combinamos ya dos variables. En el caso anterior teníamos solamente una variable de estudio. En este caso combinamos ya dos tipos de variables. Entonces una que es tipos de vestimenta y luego tenemos las ventas que se ha realizado en el 2014-15. Entonces se separan por artículos y luego se identifican por los colores a que corresponden 2014 y 2015. Entonces a simple vista yo veo que esta empresa o esta tienda vende más remeras en el año 2015 que el celeste con respecto al 2014. Entonces es fácil también para el lector leer e interpretar este tipo de gráficos. Luego tenemos los otros tipos de gráficos agrupados, que este sería en forma horizontal, la anterior es vertical. Luego tenemos los gráficos de línea. Este gráfico de línea, lo que se hace acá es, se utiliza más cuando tenemos una variable tiempo, por ejemplo. En este caso puede ser minuto, hora, segundo, puede ser semanas, puede ser días, puede ser acá como se ve meses, puede ser años. Entonces también involucra dos tipos de variables. Una que es tiempo, que normalmente en todos los casos van a encontrar que van en el eje X, y luego aquí tenemos las temperaturas que van en el eje Y. Entonces este gráfico que está mostrando las temperaturas que ocurren a través del tiempo en el año 2012, en el 2012 durante los 12 meses. Y vemos que tenemos, por ejemplo, en agosto que se registró la menor temperatura, que fue aproximadamente de 6 grados. Es importante destacar también que cuando se interpretan unos gráficos estadísticos se puede tomar dos opciones. Uno, los valores que son más altos o los valores que son más bajos. Entonces en este caso a mí me llamó más la atención los valores que están muy bajos, que en este caso sería en agosto, donde se presenta el invierno y que hace mucho frío y corresponde. Luego también me resulta llamativo también las altas temperaturas que se produce en enero, y eso corresponde y es cierto también. Nosotros tenemos en agosto registramos temperatura muy baja y en diciembre y enero registramos temperatura alta aquí en Paraguay. Entonces va acorde también a lo que estoy investigando. También esto también podemos utilizar para varias líneas de tiempo, o sea, puede ser líneas múltiples. Entonces acá en este caso tengo también que está expresado en los meses, y veo que hay dos variables también que están introducidas, que son por ejemplo el año 2014 y 2015. Entonces yo puedo ver las fluctuaciones que hubo con respecto a las ventas, en este caso que estamos hablando en caso de calzados deportivos. Entonces en agosto en ambos años se registraron la menor cantidad de ventas, pero en enero prácticamente en ambos se registraron la mayor cantidad de ventas de calzados deportivos. Entonces es importante resaltar los valores más bajos y los valores más altos. También tenemos otros gráficos que se suelen utilizar también, que son los gráficos de barras apiladas. Es como un gráfico de barras agrupadas, pero no están una al lado de otra, sino están una encima de otra. La suma de esas barras dan sí o sí el 100%. Lo que varía aquí adentro son los porcentajes de este caso. En este caso hablo del caso que es producción de maíz y producción de trigo. Entonces se van. Entonces lo que tenemos mayor producción en todos los años que destaca aquí es que tenemos mayor producción de trigo con respecto al maíz. Luego tenemos el gráfico de histograma y polígono de frecuencia. Este gráfico se utiliza más cuando las variables son, por ejemplo, de cantidades, variables continuas o discretas. Se utiliza mucho esta variable. Lo que hace es ver el comportamiento como tiene dicha variable de cantidad. Entonces normalmente si es una buena distribución o buena la variable, si los valores no son tan dispersos,
entonces encontramos que tiene un centro estos tipos de gráficos y tiene un comportamiento medio acampanado, que más adelante si ustedes llegan a leer ya tiene un comportamiento de una campana de Gauss. Entonces es importante este histograma para ver cómo tiene el comportamiento de la distribución de variables cuando son de carácter de cantidades. Una vez que yo entre en la parte de investigación, por ejemplo, voy a estudiar o quiero investigar algo y veo que mi tamaño de muestra es muy grande, entonces lo que yo puedo hacer es calcular un tamaño de muestra para que esto sea representativo, ¿sí? Entonces, si yo veo, quiero estudiar la cantidad de alumnos que están estudiando una carrera universitaria a nivel Paraguay, eh, imaginémonos, son muchísimos y es difícil de llegar. Puede ser que conozca la población total buscando investigaciones, revistas, y puede ser que ese valor sea extremadamente grande, pero como yo soy solo un investigador y no tengo recursos para realizarlo, entonces me va a ser muy difícil llegar a todos esos estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer en este caso? Puedo calcular un tamaño de la muestra, o sea, puedo calcular una parte de ese total. Y hay dos opciones. Una es entrar, por ejemplo, en una página que le voy a poner aquí más abajo los enlaces. En cualquiera de los tres puede entrar y los tres sacan el mismo resultado, teniendo siempre en cuenta los valores que tengo que tener en cuenta para introducir, para hacer el cálculo de la muestra. Me van a arrojar valores muy parecidos e iguales. Entonces, para hallar un tamaño de muestra de manera en internet online, lo que tengo que tener en cuenta es el margen de error que puedo tener a la hora de investigar. Normalmente el investigador establece eso, pero en todas las investigaciones, vamos a hacerlo como un acuerdo que se tiene, es que yo puedo manejar un error del 5%. O sea, yo lo que admito es un error del 5% que puedo tener con mi investigación o con la variable de estudio que estoy estudiando. Entonces, más que eso, yo no quiero tener. Luego tengo mi nivel de confianza. Bueno, a la hora de nivel de confianza, lo que quiero saber es qué tan confiado voy a estar con mi distribución. Entonces yo quiero asegurar ese valor que me sale. Yo quiero saber que si yo repito de vuelta la muestra, me debe que resultar esos valores, esos que me salen, esos cálculos, van a salir iguales de vuelta si tomo la misma muestra. Entonces eso se llama nivel de confianza. Entonces, como le digo, en un acuerdo, en la mayoría de las investigaciones, si leen, van a leer que tiene un 95% de confianza. Estos pueden cambiar, no, esto casualmente coincide que son los dos juntos 100%. El investigador, si quiere, puede ponerlo acá 90% y acá puede variar también, o viceversa. Puede tener un por ciento nomás de error, pero un 90% de confianza. O sea, no necesariamente van a ser iguales estos. Entonces, si ustedes le dan acá a seleccionar, le va a arrojar prácticamente en el enlace donde pueden calcular. Otra manera de calcular el tamaño de la muestra, hay un libro que muestra una tabla de cómo se puede calcular, que es casi los resultados salen iguales a los que lanzan la página web o los enlaces online que hicieron Kercher y Morgan en el año 1970, donde a ellos le llaman n al tamaño de la población, al conjunto total, y s al tamaño de la muestra. Y aquí tenemos la tabla. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una población extremadamente grande de estudiantes, vamos a ponerle que es 50.000, ¿verdad? Según esta tabla me dice que yo con una muestra de 381 yo ya puedo tener una muestra representativa de ese total. Entonces, el hecho es que si yo tengo esta tabla y tengo los cálculos que me sale, no necesariamente debe ser igual a ese valor. Puede ser igual o mayor, no puede ser menor. Sí o sí puede ser mayor. Cuando más crece mi tamaño de la muestra, yo me voy acercando a la población, y cuando me acerco a la población voy obteniendo los valores reales de mi trabajo. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, lo que me dicen esta tabla y los cálculos del tamaño de la muestra online, lo que me dice es el mínimo valor que puedo tomar para hacer mi investigación.
Si yo puedo obtener más, fantástico. Voy a agrandar más mi tamaño de muestra hasta donde puedo, ¿sí? El siguiente paso, ya definí ya mi tamaño de la muestra. Entonces, si yo voy a hacer una investigación, como dice todos los estudiantes universitarios de Paraguay, tengo 50.000 estudiantes y tengo 381. Yo no me puedo ir a seleccionar a los 381 en Asunción solamente. Yo tengo que tratar de encontrar estudiantes que estén en el departamento central, que estén en el Chaco, que estén en Boquerón y así sucesivamente. Yo tengo que tratar de distribuir esa cantidad para que sea representativo. Entonces, lo que viene después del tamaño de las muestras son los tipos de muestreo. Y uno de los tipos de muestreo que se utiliza y que tiene menor error es el muestreo probabilístico, ¿sí? Y los muestreos probabilísticos lo que dice es que siempre que se tenga una muestra y sea probabilística, esos elementos que hayan sido elegidos van a ser elegidos al azar. O sea, yo no me voy a ir netamente en Asunción a tener los 381 estudiantes universitarios, sino que yo voy a elegirlo eso de manera al azar. Entonces yo me voy a ir a un centro educativo universitario, veo qué universidad, selecciono una universidad de manera aleatoria y de ese grupo aleatorio voy a seleccionar los estudiantes que están cursando ahí. Y tenemos varios métodos para hacer un muestreo probabilístico. Y el primer muestreo, el más simple de todo, es el muestreo aleatorio simple. ¿Qué yo hago? Recojo toda la información de nivel Paraguay, de todos los departamentos, pongo Juan Pérez es de Paraguarí, María es de Caguazú, Lorena es de Presidente Hayes y así sucesivamente. Entonces agarro de manera aleatoria. Entonces meto todo en una urna, meto todo en un bolso y voy seleccionando aleatoriamente. Es el muestreo más simple que hay. El muestreo aleatorio simple. Luego tengo el muestreo aleatorio sistemático. O sea, otra manera donde yo no pueda intervenir es, bueno, voy a hacer un listado completo del 1 al 50.000 estudiantes y voy a dividir esa cantidad de 50.000 estudiantes con 380. Entonces va a ser 50.000 dividido 380 me va a salir un valor. Entonces ese valor yo me voy a buscar a mi lista de individuos y selecciono a esa persona. Cuando hablamos de muestreo probabilístico, yo no tengo que tener la intención de seleccionar, hay que ser lo más aleatorio posible. Eso es lo que quiere decir muestreo probabilístico, donde yo no intervenga. Entonces el sistemático es, pongo una lista total de individuos, hago un pequeño cálculo, me sale un resultado y corroboro con esa lista. Bueno, le saco a esta persona, me voy a encuestarle. Le saco a esta persona, me voy a encuestar. Entonces eso es sistemático. Luego tenemos los muestreos que son por estrato, estratificado, es decir que si yo tengo a nivel Paraguay los 17 departamentos, yo debo que distribuir equitativamente la cantidad de personas que voy a seleccionar de cada departamento. Por ejemplo, si yo tengo una muestra de 388 en Asunción o Central, yo voy a tener mi mayor porcentaje de personas encuestadas. ¿Por qué eso? Porque hay una mayor cantidad de universidades en Paraguay en esos dos lugares. No va a ocurrir lo mismo como en el Chaco o Filadelfia o Boquerón, que seguramente hay una o dos universidades. Entonces, en Asunción y Central van a ver la mayor cantidad, pero también yo tengo que tener una información también que es de Boquerón. Entonces puede ser que en Asunción y Central ya me dé aproximadamente 200 estudiantes y en Boquerón me da aproximadamente 10 o 15. Entonces yo me voy también en Boquerón a recolectar esa información porque también es una información importante que tengo que tener en mi estudio. Debe que estar estratificado y hay que ser representativo. Entonces a la hora de representar yo voy a estar representando a todos los departamentos de Paraguay, donde voy a tener la opinión o la información de esos estudiantes. Luego tengo por conglomerado, es decir, yo lo que voy a estudiar no voy a estudiar por departamento, sino que me voy a estudiar por universidades. Yo puedo tener todas las universidades y me voy directamente a las universidades y hago ahí mi conglomerado. Entonces puede ser universidades humanísticas, puede ser universidades
de conocimiento, pues universidades técnicas de aplicación. Entonces son conglomerados y dentro de ellos yo me voy a buscar netamente ciertos individuos que quiero estudiar. Entonces ese es el tipo de muestreo probabilístico. Luego tengo el otro tipo de muestreo que son no probabilísticos, donde no influye al azar, sino que prácticamente está en responsabilidad del investigador. Entonces no cumple ese requisito de aleatoriedad. Muchas veces por cuestiones económicas, por plata, todas esas cosas nosotros no llegamos a poder hacer ese tipo de muestreo también probabilístico, y lo que nos hace es prácticamente es buscar otra alternativa para llegar a la cantidad de muestras. Muchas veces podemos llegar a la cantidad de muestras, pero no podemos aplicar tanto lo probabilístico. Entonces nos queda por probar el no probabilístico. Entonces el primer caso que ven es por cuota. Es decir, bueno, hay 380 individuos, la mitad de eso va a ser 170. El caso por cuota voy a aplicar a 170 hombres y a 170 mujeres. Entonces ese por cuota tienen iguales características. Por juicio intencional, es decir, yo como investigador, yo te puedo dar a vos, persona que conozco que está estudiando en la universidad, que son mis amigos, entonces van prácticamente, le doy prácticamente el cuestionario y van completando porque están cerca de mí y yo sé que puedo tener una información más rápida que haciendo una investigación probabilística que me puede llevar meses. En cambio, con una intencionalidad, entonces yo prácticamente puedo decir, bueno, fulano, yo te envío, puedes completar este, entonces van completando rápidamente. O me voy en un lugar, en una plaza y le pregunto, por ejemplo, eh, si se puede o no, si puede o no completar también ese tipo de encuesta. En ese caso puede ser, por ejemplo, que se llame accidental o según de disponibilidad. Entonces yo me coloco en la plaza, me voy ahí y le pregunto, ¿está haciendo carrera universitaria? Y me dice sí o no. Y si dice sí, se aplica. Y si dice no, se deja pasar. Entonces voy llegando hasta completar mi 380 individuos. Después está el caso que es de autoelegido, o sea, yo le envío por correo electrónico o le envío por WhatsApp, entonces prácticamente él, como ahora se realizan las encuestas por Google Form, entonces él si quiere hace o no, prácticamente él va a completar si quiere o no ese cuestionario que él me está enviando. Entonces es autoelegido porque hay veces que cuando enviamos por correo o por WhatsApp un cuestionario, hay veces que la persona quiere completar o no. Entonces esa es otra diferencia. Entonces prácticamente el no probabilístico, prácticamente el investigador busca su conveniencia para poder llegar al total de la muestra y puede tener algunas distorsiones en el resultado. Entonces, primeramente siempre se trata de probar lo probabilístico y luego se trata de, si no podemos llegar a lo probabilístico, tratar de llegar al no probabilístico. Siempre justificando qué método vamos a utilizar en nuestra investigación, porque en la parte metodológica sí o sí se le pregunta a las personas. Entonces, yo ya sé la cantidad a quien le voy a muestrear, sé qué técnica, cómo va a ir, y luego tengo cómo voy a recolectar esa información. Entonces tengo un cuestionario. Entonces el cuestionario es una lista de preguntas. Estas pueden ser orales, se pueden utilizar para recabar información o averiguar opiniones. O sea, es una herramienta que se utiliza más para recabar información y luego para ser procesado. En la parte investigativa, que son de cantidades, se utiliza mucho este tipo de herramientas prácticamente. Entonces, el cuestionario puede haber dos categorías, son las preguntas abiertas, cuáles son los planes para este año, por qué te gusta el teatro, qué opinión tiene la carrera, esas son preguntas abiertas. Pero en la hora investigativa, cuando vamos a utilizar un software, un análisis estadístico, estas preguntas no son tan buenas para nosotros porque le dejamos al encuestado que llene una manera de texto o una información agregada que prácticamente no me va a poder calcular el programa en sí. Entonces a mí lo que me conviene muchas veces es que esas preguntas sean cerradas. Por ejemplo, ¿escucha radio? Sí o no. ¿Qué deporte practica? Fútbol, tenis, baloncesto, nación o otros. ¿Cuál de las siguientes marcas gaseosas
ha comprobado usted en los últimos años Coca-Cola, Pepsi, Cruz? Entonces, si es una pregunta cerrada, el que está haciendo el cuestionario, está cargando o completando el cuestionario, me va a poder seleccionar una de las opciones o más de una opción yo puedo dejar que él complete para mi estudio para poder realizarlo. Si no, no va a funcionar esto. Entonces, en la parte investigativa, en nuestro caso, si vamos a utilizar una herramienta de cálculo, nos conviene que las preguntas sean cerradas y no abiertas. ¿Cómo puede ser este tipo de cuestionario? Y esto va a depender mucho del formato. Hay veces que yo puedo llevar un cuestionario impreso, ahí va a completar la persona y esa persona completa todo, recojo de vuelta el cuestionario, hago una matriz de base de datos y voy cargando de manera manual. Luego tenemos los cuestionarios electrónicos. Entonces esto yo le envío a su correo electrónico o por un medio le envío el cuestionario. Ellos cargan de manera de la web, de manera online y luego yo descargo esa información en un archivo Excel que ya puedo utilizar ya en mi software. Ya me va a facilitar el trabajo de crear una base de datos para poder procesarla. Luego tengo un cuestionario de entrevista personal. Entonces, este tipo de cuestionario se lo puede aplicar de forma directa y personal. Entonces, yo puedo ir haciendo las preguntas a la persona que fue seleccionada y yo voy recabando la información de manera de entrevista personal de tú a tú. El cambio del impreso yo le puedo dejar y completa el solo y después termina y me da prácticamente. Muchas veces en las universidades cuando se hacen ensayos o se hace monografía o se hace tesina, se le pide a los compañeros de otras secciones o de otros cursos para que llenen un cuestionario. Entonces yo me voy, le reparto a cada uno de ellos y luego ellos me dan. Eso sería de manera impresa. Un cuestionario de entrevista personal, podríamos decir que yo me voy, le encuesto uno a uno y veo si realmente está completando bien o no el cuestionario. Y puede ser algunos cuestionarios que sean muy personal. Luego tenemos el que es de cuestionario telefónico. Antes se utilizaba mucho ese método o se suele seguir usando cuando se le llama, por ejemplo, de alguna empresa, le pregunta qué tal el servicio, todas esas cosas. Eso sería un cuestionario a través de teléfono, que se le llama a la persona por teléfono, según su disponibilidad, va respondiendo las preguntas. Entonces se realiza a través de llamadas. Y el que está al otro lado va recabando la información. Luego tenemos los cuestionarios que son autodictados. Y estos muchas veces se trata de hacer es para determinar un producto o un servicio. Van a ver que hay cuestionarios que envían de manera masiva en los correos electrónicos. Entonces, el que le llegó a la persona, si quiere contesta o si no quiere, no, y es autodidáctico. O sea, él prácticamente va llenando solo el cuestionario. Muchas veces, algunas veces viene con una información adicional para saber sobre qué se trata el cuestionario y ver, por ejemplo, cómo llenar, o sea, algunas palabras que no entendemos, entonces la persona puede recurrir a ese glosario, ver qué significa y luego ir completando lentamente esa información. Entonces, ya tenemos ya nuestro tamaño de muestra, tenemos ya cómo vamos a seleccionar, sabemos ya las preguntas que nos conviene en este caso, que sean todas cerradas. El cuestionario, cómo van a aplicar, ya depende de cada persona, siempre va a depender de eso. Si van a ir uno a uno a entrevistar, si van a enviar por correo, por WhatsApp, si va a hacer una entrevista personal, depende mucho de la investigación que haga. Entonces a la hora de analizar los datos, siempre se parte de un análisis descriptivo de las variables que yo voy a estudiar. Y se llama análisis univariado porque utiliza una sola variable de estudio. Y nosotros vimos que teníamos dos tipos de variable. Una variable que es cuantitativa, que es de cantidades, y otra variable que es cualitativa, que es de cualidades. En el caso de las variables cuantitativas, por ejemplo, edad, número promedio de asignatura que ha pasado, ingreso que tiene la persona. Entonces los gráficos que podemos utilizar ahí son dos tipos de gráficos básicos. Un gráfico box plot y un gráfico de histograma. El gráfico de histograma prácticamente ya vieron ya que es esa campana que le dije con los rectángulos que más o menos ve cómo se distribuye la variable con respecto
al acontecimiento que estamos estudiando. Y luego tenemos un gráfico que se llama box-plot, que son gráficos de barras, que son gráficos de cajas prácticamente, donde muestran también la dispersión, el valor central y las dispersiones de los datos que tan dispersos están. ¿Qué cálculos podemos utilizar a la hora de tener una variable de edad o de ingreso o número de hijo? Lo que podemos hallar son los famosos cálculos de medida de centralización. Podemos hallar la media, mediana, moda. También podemos hallar la medida de dispersión. Puede ser la desviación típica, la varianza. Esas son las medidas que se suele utilizar más. Y es bueno utilizar siempre el análisis univariado para ver si nuestra base de datos también está, si está bien o si los datos están cargados de manera correcta. Por ejemplo, si hablamos con una variable edad y yo le pido a la máquina buscarme los valores mínimo y máximo, y yo sé bien que estoy estudiando a personas universitarias, no puedo encontrar en un valor mínimo, por ejemplo, que sea, por ejemplo, 10. O no puedo encontrar una persona que llegue 110, por ejemplo. Entonces me hay que llamar la atención esos valores que encuentren a la hora de pedir al sistema valores mínimos o máximos. Entonces nos ayuda también a pulir nuestra base de datos. Entonces si hay valores extraños, yo recurro de vuelta a la fuente, me voy a mi cuestionario, voy al número de encuesta y voy a observar si yo cargué bien o si completó mal la persona. Entonces hay que tener también consistencia en los datos. Luego tenemos el otro caso de las variables que son cualitativas, que describen cualidades. Puede ser género, color de ojo, distrito. Entonces, esos son variables que describen cualidades. ¿Qué podemos utilizar como gráfico? Podemos utilizar los gráficos de sectores o tortas. Podemos utilizar gráficos de barras, ya sea horizontales o verticales. ¿Qué cálculos podemos sacar de esto? En estos cursos no mucho vamos a poder demostrar, pero los cálculos básicos que se quita acá son los recuentos, cuántas personas son hombres, cuántas personas son mujeres, podemos sacar la frecuencia, el porcentaje, el 40% son hombres, 60% mujeres, la frecuencia acumulada, si hablamos número de hijos, cuánto es la cantidad total de que hay personas que tienen hasta 5 hijos, hasta 3 hijos, hasta 2 hijos. Entonces esas tablas nos ayudan a la parte de la variable cuantitativa. Y eso es para el análisis univariado. Se estudia una variable a la vez. Y luego tenemos el análisis bivariado. En ese caso se estudia dos variables al mismo tiempo. Entonces, en ese tipo de variable, por ejemplo, podemos encontrar diferentes combinaciones. Una puede ser que la variable sea cualitativa y cualitativa. Por ejemplo, sexo, y puede ser, por ejemplo, nivel de estudio, primario, secundario, terciario. Entonces las dos son variables cualitativas. Entonces yo ¿qué gráfico puedo aplicar ahí? Puedo aplicar gráfico de barras. Entonces, de acuerdo al nivel de instrucción que tenga la persona, si es primario, yo puedo colorearlo. Las dos barras seguidas puedo colorear, por ejemplo, uno puede ser azul hombre y rosa mujeres. Entonces hago la misma cosa con secundaria y terciaria. ¿Qué cálculo se puede hacer ahí para estudiar? Yo puedo estudiar la relación que existe entre esas dos variables. Entonces ahí se puede utilizar, por ejemplo, el estadístico chi cuadrado. Luego tengo el otro caso de la variable, que puede ser una cuantitativa y la otra cuantitativa. Al mismo tiempo son cuantitativas. Puede ser, por ejemplo, número de hora de estudio, y puede ser porcentaje de calificación, ¿sí? O puntaje de calificación puede ser también. ¿Por qué? Porque yo supongo, en este caso, a medida que yo estudie más, tenga hora de estudio, yo voy a tener un mejor rendimiento en la asignatura, ¿sí? Entonces eso va a ser una variable cuantitativa, va a ser, por ejemplo, el número de hora de estudio, y la otra cuantitativa va a ser las calificaciones que tenga en dicha asignatura. Entonces para ese caso, por ejemplo, podemos utilizar un gráfico de tendencia. Entonces vemos que a mayor hora de estudio se supone que tendremos que tener mayor rendimiento en el examen. Entonces podemos tener un gráfico de tendencia. ¿Qué prueba estadística se puede aplicar? Se puede aplicar un coeficiente de correlación para ver
qué tan relacionados están esas variables entre sí, qué relación hay entre la hora de estudio y calificaciones. Si hay una relación positiva, va a ser ascendente. Cuando mayor sea la cantidad de estudio, hora de estudio, mayor va a ser mi calificación. O puede ser una negativa. Tendría que suceder a mayor hora de estudio que tenía que pasar, menor va a ser mi calificación. Entonces ese es otro caso también. Entonces podemos tener distintos casos dentro del coeficiente de relación. Pero sí o sí se utiliza dos variables que son de carácter numérica cuantitativa. Y luego tenemos el otro caso que es una cualitativa y otra cuantitativa. Y ahí se puede utilizar los gráficos Box-Plot. Se analiza por separado una distribución, o sea, ya la media y la desviación típica de las calificaciones de los hombres y las medias y la desviación típica de las calificaciones de las mujeres. Entonces se hace dos gráficos Box-Plot donde se ven las diferencias que existen. ¿Qué estadístico podemos utilizar ahí? Podemos utilizar el estadístico de la prueba T-Student y podemos utilizar el ANOVA de un factor. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? El estadístico de T-Student solamente compara dos nomás. Por ejemplo, puede ser las calificaciones o los puntajes de hombres y mujeres. Me puede hallar la diferencia de ellos. Pero ¿qué pasa con un ANOVA de un factor? Puede ser que no solamente existan dos categorías, pueden ser que existan tres categorías. Entonces yo puedo tener las calificaciones de los estudiantes de, por ejemplo, de la sección turno mañana, turno tarde y turno noche. Son entonces tres categorías. Entonces la ANOVA de un factor me va a ayudar a identificar si existe diferencia en algunos de esas tres secciones que tiene. Entonces, el que va a ir a utilizar una herramienta siempre hay que conocer bien de los conceptos básicos de estadística, si van a hacer comparaciones, si va a ser solamente un descriptivo, si van a aplicar una técnica de estadística, un estadístico de prueba. Entonces es bueno que el estudiante vaya investigando y aplicando. Entonces por eso siempre yo recalco que es bueno conocer los conceptos básicos de estadística y principalmente comenzando lo que es una variable y los tipos de variables. Entonces luego estaremos introduciéndonos a las técnicas prácticamente de los análisis univariado y bivariado en el programa SPSS.